Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, un giro de los acontecimientos que nadie vio venir y que está sacudiendo el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sí, ya han leído en el título porque la noticia del 8 de enero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, impactante. Vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, lo que se rumorea y sobre todo, las posibles implicaciones de todo esto. Así que si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para darle ese clic y unirse a nuestra comunidad, porque créanme, no van a querer perderse lo que vamos a contarles hoy. Pues bien, como les decía, la noticia saltó como una bomba. El 8 de enero de 2026, un comunicado oficial, unas declaraciones a medios selectos, o quizás unas fotos que se filtraron de manera estratégica, desencadenaron una ola de especulaciones y reacciones. Para quienes siguen de cerca la carrera y la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir, la combinación de sus nombres en una noticia de esta magnitud es suficiente para disparar la curiosidad. Ambos actores han tenido carreras meteóricas, se han ganado un público fiel no solo en Turquía sino a nivel internacional, y sus historias de amor, o lo que parecía serlo, han sido seguidas con muchísimo interés. Y es precisamente ahí donde reside el corazón de esta noticia impactante. Hasta hace muy poco, o al menos hasta lo que se creía públicamente, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir era uno de los temas de conversación favoritos. Los vimos juntos en pantalla en Erkencikus, una serie que los catapultó a la fama mundial y donde su química era, francamente, innegable. Las cámaras captaron miradas, gestos, sonrisas cómplices que alimentaron los rumores y, para muchos, la confirmación de una relación fuera de la pantalla. Luego vinieron los rumores de compromiso, avivados por declaraciones públicas y algunas apariciones juntos que parecían confirmar que iban muy en serio. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada indicio de que esta pareja de ensueño estaba destinada a durar. Se les veía como la pareja dorada del cine turco, un verdadero cuento de hadas moderno. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez sigue un guión predecible. Y aquí es donde entra la parte impactante de la noticia. Lo que ha surgido el 8 de enero de 2026 no es, para nada, un simple rumor pasajero. Estamos hablando de algo concreto, algo que cambia la narrativa que teníamos hasta ahora sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La sorpresa radica en la naturaleza de la noticia. ¿Se trata de una ruptura inesperada? ¿Una nueva e increíble oportunidad profesional que los une de una manera insospechada? ¿O quizás algo completamente diferente que redefine su relación y su futuro? La clave de todo esto está en los detalles, y es ahí donde debemos profundizar. Empecemos por lo que se ha confirmado, o se da por muy probable. Si hablamos de una ruptura, es importante destacar el cómo y el cuándo. Una ruptura repentina, después de haber mostrado públicamente una relación sólida, es siempre un shock. Si lo que ha sucedido es que han decidido tomar caminos separados, esto significaría un adiós definitivo a las esperanzas de muchos fans que los veían casándose y formando una familia. La forma en que esta noticia se ha hecho pública es crucial. ¿Ha sido a través de un comunicado conjunto, demostrando madurez y respeto mutuo? ¿O ha sido a través de filtraciones y medios de comunicación que han creado un drama innecesario? La forma en que se manejan estas situaciones dice mucho sobre las personas involucradas. Pero, ¿y si la noticia es aún más sorprendente? Imaginemos que no se trata de una ruptura, sino de una colaboración profesional de gran envergadura. Pensemos en un proyecto cinematográfico conjunto, una serie internacional que los reúna de nuevo, pero esta vez con un enfoque diferente, tal vez más maduro, explorando otros géneros. Esto sería impactante porque implicaría que a pesar de cualquier rumor o especulación sobre su vida personal, profesionalmente siguen conectados y confían el uno en el otro para llevar a cabo proyectos ambiciosos. Sería una muestra de que su relación, sea cual sea su estado actual, tiene un fuerte componente de admiración y respeto profesional. Otra posibilidad, y aquí entramos en el terreno de lo más intrigante, es que la noticia no se centre directamente en su relación romántica, sino en un giro inesperado en sus carreras individuales, un giro que, de alguna manera, está vinculado. Por ejemplo, quizás uno de ellos ha aceptado un papel protagónico en una producción extranjera muy importante, y el otro ha decidido apoyarlo de una manera significativa, o incluso participar en algo relacionado.
O tal vez han tomado una decisión empresarial conjunta que trasciende lo meramente romántico. Las posibilidades son muchas y cada una por sí sola es capaz de generar un gran revuelo. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que ambos han tenido. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se ha convertido en un fenómeno. Ha trabajado en varias series de éxito en Turquía y ha dado el salto a producciones internacionales, algo que no es fácil. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz versátil y carismática, con una gran capacidad para conectar con el público. Juntos, en Erkencikus, crearon una magia televisiva que resonó a nivel global. Por eso cualquier noticia que los involucre directamente, especialmente de esta naturaleza, tiene el potencial de acaparar titulares y mantener a los fans al borde de sus asientos. Ahora pensemos en las implicaciones. Si es una ruptura, ¿cómo afectará a sus carreras? ¿Se verán obligados a evitarse en eventos públicos? ¿Sus bases de fans se dividirán? ¿Surgirán rumores sobre nuevas parejas? El mundo del espectáculo es implacable y cualquier movimiento personal puede tener repercusiones profesionales. Sin embargo, también hay casos de exparejas que han demostrado una profesionalidad admirable, continuando con sus carreras y hasta colaborando en proyectos futuros sin problemas aparentes. Si por el contrario la noticia apunta a una nueva colaboración, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una película que explore temas más oscuros? ¿Una serie con un giro dramático inesperado? La expectación sería altísima. Los fans estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo, pero con una nueva dinámica, quizás explorando facetas de su actuación que aún no hemos visto. Sería una oportunidad para demostrar su evolución como artistas y para revitalizar su conexión con el público. La fecha 8 de enero de 2026 también es relevante. Las fechas importantes en la vida de las celebridades a menudo se convierten en puntos de inflexión. ¿Se trata de una fecha elegida estratégicamente para generar un impacto máximo? ¿Coincide con algún aniversario, algún lanzamiento importante? Lo que sí está claro es que la forma en que esta información se ha manejado hasta ahora, o la falta de información concreta si es el caso, es lo que está generando toda esta intriga. Si la noticia es realmente impactante, es probable que haya habido una estrategia detrás de su divulgación. Quizás se buscaba generar expectativa, o quizás se quería dar tiempo a ambos para asimilar la noticia antes de que el público la conozca en detalle. Debemos recordar que en la era de las redes sociales, una noticia así puede propagarse a la velocidad de la luz. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir son muy activos online, y cualquier fragmento de información se analiza, se discute y se difunde en cuestión de minutos. Esto crea un torbellino de opiniones, especulaciones y, a veces, desinformación. Por eso es importante ser cautelosos y basarnos en fuentes fiables cuando hablamos de este tipo de temas. Pero, ¿qué es lo que hace que esta noticia sea tan impactante? A menudo, el impacto viene de la sorpresa. Si todos esperábamos una cosa, y sucede todo lo contrario, el impacto es doble. Si pensábamos que su relación estaba en un momento de estabilidad, y surge una noticia que sugiere lo contrario, el golpe es fuerte. Si creíamos que sus caminos profesionales estaban separados, y de repente se unen de una manera inesperada, eso también es impactante. Analicemos un poco el contexto. Ambos son actores en la cima de su carrera. Can Yaman ha estado incursionando en producciones internacionales, mientras que Demet Özdemir sigue siendo una figura muy importante en el panorama turco, además de tener proyección internacional. Cualquier movimiento que realicen, ya sea personal o profesional, tiene un eco importante. Si la noticia es sobre una ruptura, sería impactante porque muchos veían en ellos la pareja perfecta. La química que mostraron en pantalla era tan real, tan palpable, que la idea de que no funcionara en la vida real sería decepcionante para muchos. Además, se rumoreaba sobre planes de futuro, y una ruptura abrupta pondría fin a esas esperanzas. Si la noticia es sobre una nueva colaboración, sería impactante por la expectación que generaría. Verlos juntos de nuevo sería un evento. Pero el impacto vendría dado por la naturaleza de esa colaboración. ¿Sería un regreso a la comedia romántica que los lanzó, o explorarían territorios más oscuros y dramáticos? El potencial para un gran éxito estaría ahí, pero también la presión de superar las expectativas. Y si es algo completamente distinto, algo que combina ambos aspectos,
o ninguno de ellos directamente, ahí es donde la intriga se vuelve máxima. Por ejemplo, si se anunciara que están trabajando juntos en un proyecto de emprendimiento, algo fuera del mundo del entretenimiento, pero que requiere una estrecha colaboración. Eso sería inesperado y por lo tanto, impactante. Lo que debemos tener en cuenta es que hasta que no haya una confirmación oficial y detallada, todo sigue siendo un poco especulativo. Sin embargo, la magnitud de las reacciones que ha generado esta noticia en las redes sociales y en los foros de fans sugiere que algo significativo ha ocurrido el 8 de enero de 2026. No es algo que pase desapercibido, y eso, en sí mismo, ya nos dice mucho. Es crucial para nosotros como comunicadores tratar esta información con respeto. Si la noticia implica aspectos personales, debemos ser cuidadosos de no invadir su privacidad ni contribuir a la propagación de rumores infundados. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre desde una base de respeto. Así que, para resumir, la noticia del 8 de enero de 2026 sobre Can Yaman y The Method Demir ha sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Las implicaciones son enormes y mientras esperamos más detalles, solo podemos especular sobre la verdadera naturaleza de este acontecimiento. Lo que sí es seguro es que ha puesto a todos a hablar, y la expectación por conocer la historia completa es palpable. Ha sido un placer desgranar esta intrigante noticia con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una idea de por qué este suceso es tan importante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha podido pasar? ¿Tienen alguna teoría sobre esta noticia impactante? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.